La discapacidad es un reto que la vida te pone día con día. Acompáñanos a conocer a los héroes sin capa que están haciendo algo por lograr la funcionalidad para otros. La entrevista. Gente ayudando a gente. ¿Cuál es el manejo de una sonda? Es sencillo, un simple adiestramiento en donde debe ser limpio, se llama cateterismo limpio, intermitente limpio, porque pues, a veces es difícil tener esterilidad completa para un vieso-inés, porque en sí la uretra ya hay bacterias al introducir la sonda, se pueden meter bacterias, pues se llama limpio intermitente. Intermitente es de 4 horas, y cateterismo es un catéter o sonda que le llaman a la gente que debe de entrar a su vejiga. Okay. Y debe enseñarse tanto al hombre y a la mujer cómo son, sobre todo a la mujer, la anatomía de cómo debe estar, cómo es su anatomía, porque hay gente que no conoce ni dónde está su uretra, ni qué es su vagina. A veces confunden la uretra con la vagina, entonces hay que enseñar exactamente dónde está la uretra para que se introduzca su sonda. Un pequeño adiestramiento bien realizado lo puede hacer perfectamente bien. No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, hablaba de que el cateterismo limpio intermitente se llega a realizar pues cada 3 o 4 horas. Pensando en la noche, o sea, que dormimos regularmente 6 a 8 horas, ¿qué sucede en ese periodo? O sea, ¿el paciente se tiene que despertar, hacerse el cateterismo o puede cubrir sus 6 horas o 8 horas de descanso? Si yo siempre les digo, hay gente que tiene la idea de que debe tomar, para vías urinarias debe tomar mucha agua. La gente tiene la idea de que el agua le va a curar las vías urinarias. En este caso yo le digo, usted debe tomar líquido o agua, lo que recuerda su sed. ¿Por qué? Porque hay gente que si toma mucho agua, igual si nosotros tomamos mucha agua, pues a las 2, 3 horas o a la media hora tenemos ganas de orinar, se nos llena más rápido la vejiga. Si es un paciente, pues tiene que cateterizarse cada 2 horas, cada hora. Entonces, claro, él debe restringir. Si está en su casa, puede hacerlo. Si puede hacer el cateterismo más antes, pues qué bueno, está en su casa. El problema es cuando anda fuera de su casa, ahí debe, de cierta forma, restringir los líquidos de acuerdo a su sed, porque tiene que ir a un baño público a hacer el cateterismo. Para la noche, pues lo que yo se le recomiendo es que ya la noche no tome tanto líquido, que antes de dormirse se sondee o se cateterice, y a menos que tenga cierta incomodidad, pues, o se empiece a mojar, bueno, se despierta a cateterizarse. Es decir, puede tolerar de las 10 a las 6 de la mañana sin sondearse, si no toma tanto líquido. Pero hay gente que regularmente no se despierta, se va a estar mojado. Cuando hay una trascendencia arriba, que empieza a tener trascendencia, hay personas que a veces sin consejos médicos dejan la sonda puesta durante la noche y quedan sin problema. O cuando van a hacer un trayecto en un autobús, que son varias horas, entonces pues ahí no pueden hacerse el cateterismo. Entonces hay gente que se pone la sondita durante el trayecto, llegando se la quita y la vuelve a esterilizar, lo lava y la mete. Entonces se puede, se vale. ¿Sí? Hay gente que no quiere eso, entonces usa pañal, pues se va a mojar en el pañal, pero sabemos que si lo hace, si es una vejiga de alta presión, pues va a generar cierta presión. Cuando es baja presión la vejiga y su esfínter está no tan hiperactivo, está tolerante, hay gente que empujando pues puede orinar, se permite también. La idea es que la gente trate de orinar o que saque su orina sin altas presiones, porque también la orinar a altas presiones pues va a repercutir arriba, como comentamos. No sé si quedó contestada. Sí, clarísimo, doctor. Sí, perfecto. Okay. Muchísimas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cuándo eliges uno u otro sistema de lo que nos acabas de decir? O sea, ¿cuándo eliges si es suprapúbica, si es cateterismo limpio intermitente o cuando es sonda permanencia? Bueno, por ejemplo, cuando hay un traumatismo medular, lo que viene es una vejiga de fase de choque. Regularmente esas vejigas son de baja presión y no se mueven hasta que ya pasa el fase de choque, empiezan a actuar los arcos reflejos primitivos abajo de la lesión, empiezan a mover. Entonces hay que ver después de cierto tiempo cómo se va a comportar su vejiga, porque si yo le hago una urodinamia en la fase de choque, va a estar vejiga hipoactiva, baja presión, y puede decir uno que la gente, esa vejiga que se puede manejar.
Pero hay que repetirlo eso a los 6 o al año para ver si esa vejiga, ya que se restableció, ya que cicatrizó toda la lesión, ya bajo el proceso inflamatorio, ver qué tipo de vejiga se maneja. Una vez que determinamos eso, si vemos que es una vejiga hiperactiva, bueno, empezamos el sondeo. De hecho, después del traumatismo, inicialmente muchos médicos, los traumatólogos o los neurólogos, le ponen sonda. Y si se la quitan, no va a poder orinar. Entonces lo dejan con sonda. Lo ideal es que lo libremos lo más pronto posible de esa sonda e inicien su cateterismo en cuanto ya pueden ellos manejarse y empiecen su cateterismo. Y después, ya que sabemos con el tipo de vejiga que si tiene hiperactividad, hay que dar tratamiento para los medicamentos anticolinérgicos para relajar esa vejiga y en su cateterismo. Si no responde ese tratamiento medicamentoso tomado, entonces la opción que tenemos ahorita actualmente, que es muy buena, que no teníamos antes, es el Botox al músculo de la vejiga para relajarla. Pero si después de eso el paciente persiste con altas presiones a pesar de que el cateterismo sea disciplinado y no baja y empieza a deteriorar su tracto urinario superior, hay que cambiar a manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico es simplemente aumentar su vejiga con un parche de intestino para que relaje un poco y baje la presión. Porque hay que convertir una vejiga de alta presión a una vejiga de baja presión para el manejo. Y eso automáticamente protege sus riñones. El decidir cuándo una cosa u otra, si decidimos que el cateterismo limpio intermitente es lo ideal, pero tenemos que evaluar al paciente si es de qué edad tiene, si tiene posibilidad de manejarse ese autocateterismo o no, si tiene el apoyo familiar o no. Ahí es importante que si no lo tiene y el paciente no, o rechaza el cateterismo, entonces la única opción que tiene es su sonda, ya sea por la uretra, con sus implicaciones o riesgos que tiene eso, o la sonda suprapúbica. Entonces ya dependerá del paciente y del médico a lo que lleguen a concluir qué quiere el paciente, cómo quiere manejarse. Claro. Si me di a entender. Y es, sí, no, sí, desde luego, pero aquí el punto es, es decir, no es así, yo estoy entendiendo que no es así como que a la carta, pues, no es porque quiero esto o quiero el otro, o sea, no. es un proceso que tiene que ser guiado, por lo que estoy entendiendo. Así es, siempre. Por eso es importante el apoyo que entre en función ahí el urólogo, porque muchas veces muchos especialistas manejan su área y se olvidan del urólogo. Igual el neurocirujano, el traumatólogo, y por eso debe ser en conjunto todo, que haya una comunicación, porque cada quien agarra su partecita. Claro. Y nuestra partecita a veces no se ve, no se fija, y a veces se dedican al manejo de la rehabilitación, y que sea independiente y todo lo demás, pero se olvidan de algo tan trascendente que si no lo manejan se muere. Exacto. Y no se muere de lo obvio, como puede ser la lesión medular, sino se muere de insuficiencia renal, ¿no? Así es, insuficiencia renal, si no se maneja adecuadamente. Y es muy común que lleguen pacientes sin haberse sido derivados cuando ya tienen repercusión franca y severa en sus riñones. Hay gente que llega ya con insuficiencia renal. Qué triste. Entonces, qué triste. Eso no debe de pasar. Por eso es la comunicación entre nosotros los especialistas. ¿Cuál es la importancia? ¿A dónde debemos mandarlo? Cada quien, hagamos, como digo, nuestra partecita. Claro. Pero eso es importante entender. Y lo que está yo comentando, qué triste porque son complicaciones prevenibles. Así es, pues les pongo eso. Hay que prevenir incendios, no hay que apagarlo. Exacto. Ya nos habías comentado. Okay. Exacto. Ahora, una cuestión que me queda aquí un poquito de duda a veces, no a mí, digo, como médico, sino que muchas veces la persona, el familiar o la misma persona con lesión medular, pues dice, pues urólogo, pues voy con el urólogo. ¿Todos los urólogos tienen conocimiento de este manejo o es preferible ver a alguien que tenga ya la expertise de manejar pacientes con lesión neurológica? Mi experiencia como urólogo y bueno, yo, en mi formación profesional y en el trabajo en las instituciones que he estado, muchos urólogos no entienden la dinámica de la vejiga. Yo siempre les digo, el urólogo es el fontanero del cuerpo. Y como fontaneros debemos entender que tenemos tubos, calibres, presiones y gastos.
gastos por minutos, lo que es el gasto. Claro. Y eso no lo entienden muchos urólogos. Ellos Claro. van sobre lo que es operar y a veces se olvidan de la dinámica. Y muchos ven el capítulo de la urodinamia y no lo entienden. Hasta que no ven la dinámica, que vean qué es lo importante, lo que es la urodinamia. La urodinamia es igual que si fuera un electrocardiograma. Yo siempre les digo, ¿qué pasaría si al cardiólogo le quitamos el electrocardiograma? Pues se vería muy complicado para saber qué está pasando con su paciente. Igual el urólogo debiera, en su preparación, tener la capacidad de entender la urodinamia, cómo es, y que la sepa interpretar mínimamente, y que sepa por qué es importante tenerlo, porque a veces de ahí deriva qué le voy a hacer, qué tipo de cirugía le voy a hacer, a veces no lo entienden. Muchos urólogos no se dedican mucho a lo que es la lesión medular junto con las repercusiones de la vejiga. En mi caso, pues yo soy urólogo pediatra, y como urólogo pediatra tenemos mucho contacto con niños con miel o meningocele, independientemente tenemos que saber exactamente qué está pasando, y eso nos dará herramientas también para entender las patologías de adultos, y muchos urólogos no lo entienden. Yo creo que si la persona quiere recurrir a un urólogo, mínimamente el urólogo debe haber, o si tiene cierta experiencia en este tipo de casos. De otra manera se puede confundir, y me ha pasado que llegan aquí en México mucha gente que el urólogo no entiende eso y empieza a tener repercusión. Afortunadamente, muchos de los urólogos que me recurren a mí fueron mis alumnos en aquel entonces. Y entonces para ellos también se hace esto. Es mejor esta plática se les doy a papás y a los urólogos y a los médicos que se arriman, para entender, que sea didáctico, que se entienda por qué debe entender el urólogo eso. Y por qué la herramienta de la urodinamia, por qué es importante para el manejo de un paciente. Pues es importante que sí acuda con alguien que mínimamente conozca de la enfermedad, porque si no la conoce no lo va a poder. Para muchos urólogos, vejiga neurogénica, danlo de alta, que se cambie su sonda cada 4 días, y los olvidan, lo dejan de alta. Eso no debe de pasar. Mínimamente va a haber control cada año, que sea una vez por año. No sé si me debe entender. Finalmente, las complicaciones principales del uso continuado de una sonda, pues finalmente estoy entendiendo que son las infecciones, que al final también te pueden generar un cuadro difícil de manejar en una persona con lesión medular que ya de por sí la tiene difícil, ¿no? Así es, así es. Sí, la infección por eso debe manejarse con sumo cuidado. Yo siempre les digo, miren, la gente que está sondeándose regularmente pues no tiene sensibilidad, puede aplicar bien afortunadamente sus sondas sin tanto problema. Y yo siempre les digo, la persona con vejiga neurogénica no va a tener síntomas de infección urinaria, no le arde el orinar, no le duele, no nada. Lo único que puede tener a veces es fiebrecita, o yo siempre digo, deben estar pendientes de las características físicas de la orina. La orina debe ser amarillita o concentradita, transparente. No debe oler a orina, pero cuando su orina huele a caño o algo podrido, y luego lo toma uno en un frasquito y la ve turbia, esa es una infección. Entonces hay que quitarle la profilaxis y dar un tratamiento para esa bacteria que está generando la infección, un tiempo razonable, 12, 14 días. Una vez que cede la infección, vuelve a su profilaxis del mismo antibiótico, porque si cambiamos muchos antibióticos profilácticos, lo que vamos a hacer es generar múltiple resistencia a cada antibiótico de nueva generación. Entonces eso no debe de pasar. Y a veces cuando tenemos complicaciones para manejar la infección, pues debemos apoyarnos con un infectólogo para que nos apoye. Ese tipo de bacterias que son multiresistentes, que es lo que hay que evitar. Por eso es importante estar al pendiente de las características y sobre todo darle educación al paciente, porque a veces los médicos que van a acudir a un médico general o otro tipo de especialidad no entienden esto y se sorprenden que se estén sondeando y les asustan que no se debe sondear, que eso es malo, y eso no es cierto.
Por eso es importante que la gente entienda que en su enfermedad, ¿por qué debe de sondearse? Por lo mismo que les dije esta ratito, toda la explicación era para que entendieran el por qué deben hacerlo y por qué no deben hacer caso a veces a los médicos que tienen otra falsa idea de lo que es la vejiga neurogénica. Finalmente, zapatero a tu zapato, ¿no? Sí, claro. O sea, si tienes un problema de vejiga, o de uretra, o de infección de las vías urinarias, pues Pues lo debe correcto. acudir con quien sea, que sepa de la enfermedad, sobre todo, ¿verdad? Por eso yo siempre les digo, estos son los objetivos que hay que tener A ver, ¿ya están viendo? a ver, va. Sí, Ahí va. ¿Qué se está viendo? sí, se está viendo. Sí. Perfecto, mira, Ajá. yo siempre les digo que las metas para el manejo de una vejiga neurogénica, en primer lugar, es preservar la función renal. ¿Cómo vamos a preservarla? Reduciendo los factores de riesgo para daño renal. ¿Cuáles son esos factores? La alta presión, la falta de compliance, cuando normalmente la vejiga debe extender, debe ser arriba de 20 mililitros por centímetro de agua, debe ser vejiga de baja presión. Debemos evitar, si vemos que tiene contracciones no inhibidas, altas presiones, reflujo, eso es lo que debemos de evitar para que no haya daño renal. ¿Para qué? Para lograr un almacenamiento de la orina a baja presión. ¿Qué es baja presión? Abajo de 10, entre 20 y 20 para abajo ya es aceptable. Y tener una continencia aceptable, o sea que al menos el paciente esté menos 3 horas secos, que se sondee y no se esté mojando. ¿Y eso para qué? Pues para lo final lo que hacemos todos, entre todos nosotros los especialistas, vamos a tratar de que su vida sea aceptable, que no huela a orina, que no haya rechazo social y que su autoimagen sea adecuada. ¿Para qué? Claro. Pues para que darle una imagen, una realización, una independencia al paciente. Por eso hay que echarles una mano a estos pacientes. ¿Para qué? Para que tengan una vida de buena calidad adaptada a su discapacidad. Y hay gente que hace su vida, son profesionistas, en su carro, y todos se adaptan perfectamente bien, pero para eso hay que enseñarles, igual que a los médicos que tengan a cargo del paciente, hay que enseñarles esto, para que el paciente, pues, tanto la vejiga como el intestino neurogénico deben manejarlo para que no huelan a pipí ni a popó y que no sea rechazado socialmente. Esto que está comentando, doctor, es bien Sí. importante. Fíjese que ahorita me recordó, pues, hablando de la calidad de vida y el hecho de la parte social, ¿no? De que el paciente no huela, pues, a orina, ¿no? Cuando está conviviendo con otras personas. Eso es bien, bien importante. Pero fíjese que me llama mucho la atención. Me han tocado ver, en particularmente a mí, muchos niños donde tienen ellos ya la cistostomía suprapúbica, pero como que lo dejan salir las mamás la orina así por rebosamiento, es decir, traen su pañal y todo el tiempo la orina está saliendo. Entonces, obviamente, pues es un niño que huele a orina todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando ese niño se vuelve adolescente o ya adulto, pues es una situación un poco confortable para ellos, pues el hecho de estar todo el tiempo con esa sensación de que estoy oliendo, pues no muy agradablemente, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones de alguna manera pues tendríamos como para esa población, ¿no? Mira, los niños, cuando están pequeños y que no tienen su vejiga muy grande, uno recurre a veces cuando tiene un reflujo, sobre todo el que vimos que es recién nacido, que tiene un reflujo muy severo, que si no lo manejamos tempranamente, pues en 2 años cuando queramos manejar con cateterismo, o que la gente se adapte al cateterismo, ya va a tener daño renal. Es lo que debemos evitar. Lo que hacemos muchos niños se llama vesicostomía, es un estoma no continente, quizás no contiene, simplemente es llevar la vejiga hacia la pared y dejarles un hoyito, y por ahí están saliendo la orina. Por eso también el pañalito están mojando, porque no es continente. Conforme va creciendo, a estos niños hay que estudiarlos a los 2, 3 años, ya que su vejiga tiene buena capacidad. Nosotros operamos ya que tienen 6 años, 5 años, pero hay gente que los opera, o sea, hacerles un aumento vesical, porque si le cerramos la vesicostomía, la vejiga va a volver a tener sus altas presiones y va a seguir repercutiendo allá arriba. Nosotros hemos visto que los niños, por ejemplo, tienen una ectasia severa, como la que vieron en las diapositivas. Hacemos esa vesicostomía, automáticamente a abrir la orina hacia afuera, la vejiga cae en presión 0. Automáticamente, en 6 meses, vemos que sus riñoncitos ya están normales. Pero ese niño va a requerir a los 5 o a los 4 años, dependiendo de la experiencia de cada médico,
se va a requerir que se cierre esa vesicostomía y hacerle un aumento vesical. ¿Qué es un aumento vesical? Se agarrar un pedazo de intestino, detubilizarlo para que no haya presión elevada y hacerle un partecito. Eso va a hacer que esa vejiga se relaje. Y esto hace que baje la presión y es cuando empieza el sondeo, el cateterismo intermitente. De otra manera, pues el niño está condenado a traer siempre su vesicostomía. Hay gente que opta por la sonda. En vez de la vesicostomía, se llama vesicostomía. La otra se llama cistostomía. Pero es una sonda. La sonda, igual volvemos a lo mismo. Es un cuerpo extraño que a la larga puede generarle mucha intolerancia y a veces puede generar más procesos infecciosos o puede generar formación de litos o piedras dentro de su vejiga. Hay gente que la tolera perfectamente bien sin problema, hay gente que no la tolera mucho. Entonces depende de cada gente. Y los niños son pequeños, te vas a condenar a toda la vida a una sonda de esas. Y a veces la vejiga está con procesos infecciosos que la vejiga la misma infección puede generar que pierda la capacidad, se haga acartonada y queda como si fuera un conducto. Pues por eso es importante enseñarles que lo ideal sería que ellos opten por el cateterismo, así no lo va a dañar, simplemente con meter una sonda, saca la orina, saca la sonda. No les pasa nada. Pero sí es importante enseñarles cómo se debe hacer para evitar eso. Cuando el niño está muy mojado y huele mucha orina, y hay gente que no quiere, se adapta inclusive a la vesicostomía y no quieren, hay que dejarlos. Si para ellos no es problema, dejémoslo así, siempre y cuando la orina salga, va sin presión y que deje la vejiga sin presión, no va a haber repercusión. De una orinada no nos morimos. Si le cerramos, sí, alta presión. Exacto. No, no sé, Luigina, si hay algo más. Sí, no, más que nada agradecerle, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Como decía Juan Carlos hace rato, sabemos que está bien ocupado y que este espacio que nos acaba de regalar, la verdad es que es bien valioso para nosotros y le mandamos un abrazo de verdad de aquí hasta su hogar. Un abrazo para ustedes también. Rosalía, muchísimas gracias, de verdad. Te agradecemos todo lo que nos has dado de información. Ándale. Regina, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Adiós. Hasta luego. ¿Qué tal como vieron? Estuvo padrísimo la forma en cómo nos explicó el doctor cómo manejar la vejiga, ¿verdad? Estuvo tan padre que hasta tuve que anotar mis 5 puntos más relevantes que queremos compartirles el día de hoy y que se lleven a casa, ¿no? Entonces, el punto número 1, en las personas con lesión medular puede ser tan grave el problema que hay en la vejiga que hasta te puede llegar a generar una insuficiencia renal. Punto número 2. En la gente con lesión medular, el cateterismo limpio intermitente es la mejor opción para el manejo de tu orina. Punto número 3. Más vale prevenir que curar. Por eso es bien importante que atiendas tu vejiga. Número 4. Una vejiga sana genera una mejor calidad de vida. Y punto número 5. El experto y el profesionista con el que debes de acudir para tratarte de la vejiga es el médico urólogo y acude con él al menos una vez al año. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.